el día de hoy vamos a trabajar con lo que es la teoría de la interpretación jurídica. Entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿qué significa interpretar? Cuando usted oye la palabra interpretar, ¿qué a usted le llega a la cabeza? Analizar el sentido, decirlo con nuestras palabras. Decir las Llano. cosas como... Ok, es un muy buen punto de partida. Entonces, la significación de interpretar plantea distintas concepciones respecto a lo teórico del derecho, al punto que dependiendo de la escuela, del pensamiento del autor consultado, la labor interpretativa tendrá un significado particular. En esencia hay dos grandes extremos en cuanto a hablar de interpretar. Entre los juristas no hay un acuerdo si se trata de una actividad cognoscitiva o si se trata de una actividad volitiva. Es decir, cuando hablamos de que es una actividad cognoscitiva, el juez averigua el significado pretendido por el legislador para una disposición jurídica. Pero cuando lo enfocamos desde una actividad volitiva, al que le corresponde aplicar la aplicación de la norma, convierte en una norma de acuerdo a sus propias concepciones subjetivas, que nada tiene que ver con la operación intelectual. O sea, hay dos grandes extremos. Dentro de un lado se dice que el intérprete se debe limitar a averiguar el significado del autor. O sea, el intérprete no debe poner nada suyo, más allá que una interpretación nítida. Pero hay otro extremo que dice que no es el intérprete, que no es el autor quien se refleja en la interpretación, sino el intérprete, que el intérprete pone sus palabras. Veamos esto desde un contexto bíblico, señores. Ustedes saben que si ustedes agarran la Biblia, ustedes tienen un libro de hace muchísimo tiempo que ha sido traducido del arameo, del hebreo y que ha pasado por muchas etapas de canonización, por lo que gran parte de lo que ustedes tienen como texto a veces es el resultado de un proceso, pero a su vez, dependiendo de quien agarre una Biblia, leerá un versículo de la Biblia y le dará un significado distinto. Entonces, desde el aspecto jurídico o el aspecto de interpretación en sentido general, quienes tienen esa filosofía cognoscitiva establecen lo que dijo el autor, lo que dijo la persona encargada del texto, tiene que ser preservado y no puede ser alterado por el intérprete. Pero de lo que tienen una actitud volitiva dicen, normalmente las palabras, independientemente del autor quien sea, adquieren un significado nuevo cada vez que ocurre una interpretación. Porque aunque interpretamos el texto de otra persona, lo interpretamos con nuestro propio aparato intelectivo. ¿Cuántas veces ustedes no han visto a alguien que cuando tiene una ley en sus manos la interpreta como la da la gana? Normalmente esa es la actitud volitiva de la interpretación. Entonces, hay un muy buen texto. Yo les sugiero que lo trabajen en caso de que tengan eh, interés en ahondar este sueño. Se llama Entre la pesadilla y el noble sueño. Este es un texto de Herbert Hart en donde él explora los dos grandes extremos de la actividad volitiva y de la actividad cognoscitiva como una especie de parábola. Esta clasificación que hace Herbert Hart ubica la posición cognitiva como un noble sueño. Es decir, el juez se limita a descubrir el significado de la norma. Y en contraparte coloca la posición escéptica, la posición, digamos, de donde hacemos lo que nos da la gana, como la pesadilla, en donde interpretar es una tarea consistente en atribuir significado a la norma. O sea, vean, dense cuenta que los dos verbos importantes están en que la actividad cognoscitiva significa descubrir el significado. Y la actividad volitiva
va inclinada en atribuir el significado. ¿Van entendiendo más o menos la diferencia entre la actitud cognoscitiva y la actitud volitiva? Sí, más o menos. Ok, ¿qué más o menos vamos entendiendo, Eugenia? Que en la actividad volitiva es algo como más subjetivo. Es la interpretación que la persona hace por su cuenta de, vamos a plantear que sea de una norma, en este caso que Perfecto, estamos hablando de derecho. muy Sin bien. embargo, en la cognoscitiva se trata de averiguar cuál fue el motivo en sí que el legislador tuvo al momento de crear una norma. Una norma. Yo iría más lejos. Yo diría que cuando se habla de una actitud volitiva, no es apelando a una interpretación subjetiva. Lo que afirman esta posición te están diciendo que no hay forma de que la interpretación sea de otra forma que no sea subjetiva. Es decir, como el que lo va a interpretar es un ser humano, ese ser humano va a apelar a lo que tiene adentro para interpretar lo que está leyendo. O sea, por ejemplo, cada uno de nosotros escucha una canción, cual sea, y dependiendo de la letra, el tono, nosotros vamos a darle el significado que entendamos hasta que no busquemos qué fue lo que motivó a ese autor a escribir esa canción. Muchas veces no la ponen fácil porque los mismos autores te dan referencia de a qué se refirieron en ese momento, pero en otras no es así. Entonces, un buen ejemplo de esto es la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, que ha sido una obra que dependiendo de quién la lee, hay algunos que la tildan de que era una forma de congraciarse con los Medici de Maquiavelo, como también de Gracia, pero otros afirman que esa obra es una sátira disfrazada de consejos, que realmente era una forma de denunciar la actitud vil de los príncipes cuando quieren obtener lo que les da la gana. Pero date cuenta que cada una de esas posiciones viene de la mano de quien lo interpreta, no necesariamente del autor. Del autor sabemos muy poco para saber qué realmente pasaba por su cabeza al momento de escribir El Príncipe. Entonces, en esa parte, la idea de que al momento de interpretar nosotros hagamos lo que nos da la gana se vuelve una pesadilla, que es lo que plantea Hart. Pero también la idea de que siempre tengamos una interpretación nítida se vuelve un noble sueño. Y date cuenta que noble sueño está entre comillas porque va muy cerca de lo idílico, de lo irreal, de lo utópico, de una película de Disney. Entonces, entre esta posición, el autor trata de ubicar un lugar intermedio. Esta es la posición de vigilia, es decir, de mantenerse en constante observación del intérprete, porque como existen casos fáciles y casos difíciles, en estos últimos casos, el intérprete tendrá varias opciones razonables, dentro de las cuales para decidir el caso concreto puede tener varias. Pero al final, la selección que haga el juzgador será una operación volitiva. Ojo, esto no lo exonera de motivar su decisión en hechos y en derecho. Entonces, dígame, Eugenia. Entonces, relacionando esa actividad volitiva a la que usted hace mención y relacionándolo con la pregunta que se hacía en la última clase, que también es parte del trabajo, pudiéramos decir que bajo esa actividad el juez estaría creando derecho. Sí, esa es incluso la posición de Hart, precisamente por el hecho de que como él ve en los casos difíciles una actitud volitiva, al momento de fallar, entonces se está creando derecho. Es por ello que él tiene una fuerte discusión con otro autor que se llama Ronald Dworkin, que censura la libre creación jurídica. Entonces, Prieto Sanchis establece en ese sentido que la discrecionalidad,
no equivale a la libre elección del derecho. O sea, Hart no establece que sea una elección libre, sino a la posibilidad de elegir entre significados y también entre cursos de argumentación diferentes. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que tú no tienes una libre elección, por así decirlo, pero te dan un menú de opciones y el criterio para seleccionar esas opciones que te brinde el sistema, entonces hasta cierto punto te dan latitud. Eso es lo que se plantea como discrecionalidad. Por supuesto, esto es un asunto que no queda sin crítica jurídica. Y de por sí, la interpretación no puede venir a nosotros sin un problema, sin problemas tradicionales. De por sí la interpretación como concepto jurídico fundamental resulta problemática. ¿Y por qué es esto? Porque desde una óptica positivista y más específicamente desde el exégesis, se da por entendido que las normas claras no necesitan ser interpretadas. Hay un adagio jurídico que dice in claris non fit interpretatio. In claris non fit interpretatio. Creo que así es que va. Esos son latinazos franceses, pero el latinazo. Básicamente dice que la actividad interpretativa es meramente un copy-paste del texto normativo al caso concreto por parte del juez, que quien si se excede de sus funciones incurre en activismo político. Pero el problema que yo veo es que aún en los casos más claros, los más claros de lo claro de lo claro, siempre estará presente la interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que aún en el caso más claro de los claros siempre estará presente la interpretación? Yo creo que relacionando un poco la palabra interpretación con argumentación y motivación, es necesaria en todas las sentencias que esto esté presente. No, yo sé que es necesario, pero ¿por qué aún sea clara la norma? Hay que interpretarla. Porque yo diría que hasta para parafrasear hay que interpretar. Porque hasta para esa operación de mero trasplante, eso es un método de interpretación. Y ese es el método literal, como lo veremos más adelante. Entonces, es una realidad latente en el derecho moderno que la suerte de la norma jurídica depende en porcentaje decisivo en la forma en que se interpreta para el caso concreto. Esto se debe en gran parte a que los problemas jurídicos, los problemas de interpretación que presenta el lenguaje jurídico, ya que en varias ocasiones este puede presentar ambigüedad, imprecisión y carga emotiva, lo cual impide que en muchas ocasiones se llegue a una solución unívoca para un caso concreto. Adelante, Jesús. A la respuesta de la pregunta que usted hizo, yo diría que tal vez porque cada caso presenta premisas fácticas distintas. Entonces habría que aterrizar cada caso a los supuestos normativos. Y Claro. ahí subyacería la interpretación, independientemente de Sí. que la norma provea de una fórmula. Le escucho, le sigo escuchando. No, hasta ahí. O sea, yo lo que pienso Ok, es sí, eso, sí. que Claro, o sea, la norma no dice Jesús caerá preso, es el juez que lo va a tener que decir y lo va a decir en virtud no solamente de lo que la norma dice, sino del caso concreto. Esa operación matemática, pudiéramos decirlo, de lógica de palito, con la que uno aplica el 295 al caso concreto, es una forma de interpretación. Porque uno, en cierto modo, está parafraseando lo que dice el Código Penal para aplicarlo al caso concreto. Y no hay forma de hacerlo sin una actividad interpretativa. Pero ese incluso es en los escenarios donde todo está relativamente resuelto. Y eso no siempre es así. Es decir, hay casos que siempre se presentan, como lo estaba detallando, ambigüedad, imprecisión, carga emotiva, que impide en muchas ocasiones que se llegue a una solución unívoca para un caso concreto. Y hay otras ocasiones que los problemas no solo son
lingüística, que resulta de que las normas fueron el producto del tiempo y el espacio en que fueron promulgadas en contraste a la situación presente en la que tiene que aplicarse. Entonces, vamos a ver lo que es la ambigüedad. La ambigüedad como problema jurídico se da en los casos donde una disposición legal aplicable puede ser interpretada de varias maneras, llevando a múltiples soluciones posibles para el caso concreto. El artículo 69, siempre doy ese ejemplo de ambigüedad, establece que la justicia será gratuita, pero esto presenta ambigüedad en dos conceptos jurídicos. Uno de ellos el concepto de justicia y otro de ellos el concepto de gratuita. Entonces, esto presenta una situación en la redacción de la norma donde dependiendo del intérprete, si el intérprete es un juez de niño ni adolescente, lo interpretará acorde a la gratuidad de las actuaciones, lo cual dice que todos y cada uno de los impuestos que se cobran en el tribunal no deben cobrarse. Pero desde la perspectiva de la justicia ordinaria, te están diciendo, esa gratuidad no incluye los impuestos para subir audiencia, los impuestos que hay que pagar para una instancia, los impuestos para retirar una sentencia y así sucesivamente. Lo que quiere decir que esa gratuidad de la que habla la Constitución presenta problemas de ambigüedad en un nivel semántico. La ambigüedad como problema de interpretación puede darse en dos niveles. Puede presentarse a un nivel sintáctico, es decir, en función de la estructura de las oraciones, entendiéndose que el orden en que se expresan las ideas puede influir en la forma en que debe ser interpretado el mensaje completo, como también a nivel semántico, es decir, cuando no se toma en consideración que las palabras empleadas pueden tener múltiples significados. Este tipo de ambigüedad es fuerte, el sintáctico, cuando en un mismo párrafo normalmente no se le da una explicación clara de cuál es la situación que debe proceder en un caso completo. Le voy a dar un ejemplo. Y es un ejemplo del derecho inmobiliario, así que me disculpan, porque ustedes son del área penal. No, vamos a hacerlo con el que yo siempre utilizo. El que yo digo que es bueno para otro. Me dan un tiempecito, disculpen. Bien. Tenemos la ley de cheque, el artículo 10. Vamos a ver, ¿quién me le puede dar lectura al artículo 10 de la ley de cheque? Yo le puedo dar lectura. Perfecto, vamos a verla. Artículo 10 de la Ley de Cheques. Si el cheque contiene firmas de personas incapaces de obligarse por cheques
o firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquiera otra razón no puedan obligar a las personas que han firmado o a nombre de las cuales haya sido firmado el cheque. Las obligaciones de los otros firmantes no perderán por eso su validez. Bien. Entonces, dése cuenta de algo importante de la redacción de esa norma. ¿Qué salta a la vista de ese párrafo tan complejo a la hora de redactarlo el legislador? La cantidad de uniones proposicionales con la o. Es decir, el uso constante de la proposición o sea, no como preposición, sino como proposición, resulta que hace este artículo ambiguo. ¿Por qué? Porque en cierto modo impide determinar si aún con la concurrencia de todas las situaciones expresadas, el cheque se mantiene su validez en cuanto a las obligaciones de otros firmantes, o si por el contrario, solamente puede aceptarse una de esas situaciones. Entonces, son del tipo de situaciones que el legislador a veces, tratando de redactar algo lo más claro posible, enlodece las aguas. No sé si ustedes lo pueden percibir, pero es una situación donde tratando de hacer una interpretación hacia su contrario, se impide una interpretación racional de ese artículo. Entonces, lo que tiene que ver, pasando de más o menos dominamos un poco lo que tiene que ver con la ambigüedad sintáctica. Sí. ¿Cómo? Sí, con la ambigüedad sintáctica, sí. Sí. Bien, el otro ejemplo que yo siempre le pongo es el tema del principio de no autoincriminación y la forma en cómo está redactado el artículo 13 del Código Procesal Penal, en donde cuando habla de que el silencio que puede tener, toda persona puede ser, no está obligada a declarar contra sí mismo y puede guardar silencio, y habla de que el ejercicio de este derecho no podrá ser utilizado en su contra. Dependiendo de si usted es fiscal o si usted es defensor, usted utilizará ese artículo a su conveniencia por una mala redacción, por falta de explicación. Entonces, pasamos entonces de la ambigüedad a la vaguedad o imprecisión. Entonces, la imprecisión o vaguedad del lenguaje es cuando se emplean términos muy abstractos o vagos para definir una solución jurídica al caso, lo que igualmente conlleva a admitir varias posibilidades a la hora de decidir el conflicto. Es decir, cuando le falta precisión a la norma, esto suele generar como efecto que quien vaya a interpretarla puede interpretarla de varias maneras. El artículo 59 de la ley 108-05, que es sobre el registro inmobiliario, habla de la audiencia de saneamiento lo siguiente. Dice, en el saneamiento el juez celebra tanta audiencia como lo considere conveniente y debe trasladarse al terreno tantas veces como fuere necesario. Entonces, este artículo dice, si ustedes leen ese artículo, cada uno por ustedes, yo le preguntaría, ¿es o no es obligatorio ir en los saneamientos al inmueble, trasladarse al inmueble? ¿Es obligatorio o es facultativo? Me perdí. ¿Podría repetir, por favor? Ok, perfecto. Léame usted mismo el artículo 59 de la ley 108-05 que acabo de anexarles. Dice, artículo 59 de la ley 108-05, audiencia de saneamiento. En el saneamiento, el juez celebra tantas audiencias como lo considere conveniente y debe trasladarse al terreno tantas veces como fuera necesario. Como fuera necesario, perfecto. Entonces, yo le preguntaría a Eugenia y demás, ¿se considera obligatoria la presencia, el celebrarse traslados al terreno en audiencia de saneamiento? ¿O se considera como algo facultativo del juez?
Yo lo veo como algo facultativo. Pero dice debe trasladarse. Yo lo veo como obligatorio. Dice debe, pero tantas veces como fuere necesario. ¿Quién determina, Perla, cuántas Pero veces es necesario el inmueble? el juez, pero de todas Ok, formas, debe de trasladarse aunque sea una vez, me imagino. ok. Si tantas veces significa que tantas veces fuera necesario, es igual a X, ¿verdad? Es X. Tantas veces X. ¿Qué pasa si el juez determina que X es igual a cero? ¿Está violando la ley? No. Por vía de consecuencia, y mira cómo inicia el artículo, el juez celebra tanta audiencia como lo considere conveniente. ¿Quién entonces queda, de mano de quién queda determinar la cantidad de veces que hay que celebrar audiencia? Del juez. Del mismo juez que debe trasladarse al terreno, pero las veces que él entienda necesario, que pueden ser ninguna. La pregunta clave que yo le quiero hacer con este artículo, porque no le estoy haciendo, no quiero más enredarle la cabulla, es, el artículo 59 de la ley 108-05 dispone claramente si trasladarse al inmueble es obligatorio o facultativo para el juez. En mi caso particular, yo considero que no. ¿Por qué? Porque por un lado te da una nota obligatoria del traslado al inmueble, pero por otro lado, una de las condiciones para dicha obligatoriedad es que el mismo juez lo entienda necesario. Y eso genera una imprecisión y genera varias posibilidades. Y debo decirle que ese artículo ha generado una discusión entre jueces de la jurisdicción inmobiliaria de si obligaba aquí a los descensos en los saneamientos o no. En la práctica se ha entendido que sí, no solo por ese artículo, sino por lo que implica un descenso. Pero ya el tener que acudir a lo que implica un descenso es desbordarse del mero contenido del artículo 659 de la ley 108-05. En definitiva, tenemos también otra forma de problema de interpretación, que es la carga emotiva del lenguaje. En lo que respecta a la carga emotiva, se trata de un problema de interpretación que surge cuando el legislador o el constituyente emplea términos que contienen una carga de valor determinada que pueden llevar a una aplicación prejuiciosa por parte del intérprete. Un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, el artículo 1374 del Código Civil Dominicano. ¿Qué dice el artículo 1374 del Código Civil Dominicano? Dice, esto es respecto a la gestión de los negocios ajenos como cuasi contrato. Establece que está obligado a emplear una gestión, a emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia. ¿Qué es un buen padre de familia? ¿Cuál es el estándar de un buen padre de familia? Como juez de paz que he tenido que lidiar con pensiones, le puedo decir que a veces ese estándar puede ir hasta el mínimo más básico, como cumplir con una pensión mensual. Si nos guiamos por ahí, tan solo pagando pensión alimentaria, tú estás mejor que muchos de los padres que ni con eso cumplen. Pero si nos guiamos de los padres de cada uno de ustedes, probablemente ustedes pensarán en todos esos momentos en que los padres de ustedes se sacrificaban o se sacrifican por ustedes para que sean mejores personas. Por lo que ese es un estándar que dependerá mucho del valor sentimental que le dé cada quien a la expresión buen padre de familia y está en la legislación. Entonces, eso hasta cierto punto no afecta la forma de interpretar el artículo 1374 y sobre todo y otras
normas, por ejemplo, como el artículo 4 y el artículo 6, que dice que tú no debes violar las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? ¿Qué son las malas costumbres? Yo estoy dando clase en suéter, ¿eso es mala costumbre? No lo sé, pero nada. Entonces, a partir de estas dificultades lingüísticas, como también en vista de dificultades operativas, en donde un texto promulgado para una época anterior resulta insuficiente para un problema jurídico reciente, es que algunos autores refieren a la interpretación como la formulación de respuestas para resolver los problemas que debe enfrentar el operador jurídico, siendo la misión del intérprete construir un producto, no descubrirlo o desenterrarlo. Esto es de Néstor Pedro Sagués en Teoría de la Constitución. En ese sentido, habría que preguntar entonces, ¿es la norma el material a interpretar o el resultado de la interpretación? Tullio Ascarelli, para distinguir entre norma y disposición normativa, propone una serie de diferencias entre disposición y norma para mayor comprensión de esta dicotomía. La primera, él dice que el objeto de interpretación no es una norma, sino un texto, es decir, que cuando nos referimos a lo que dice el artículo 295, no nos estamos refiriendo a la norma, sino al texto jurídico del que extraemos la norma. También establece que cualquier norma se formula a partir de la interpretación de un texto, es decir, a partir del dato que pertenece estructuralmente al pasado. Igualmente plantea que cualquier norma es a su vez un texto, una vez expresada por medio de una determinada formulación, y ella vuelve a ser necesariamente texto. Establece que cualquier texto de ley es equívoco desde el punto de vista de la aplicación futuro, no solamente por factores lingüísticos, sino por la fatal tensión entre el momento histórico en que se produce el texto y la actualidad de su utilización. Un buen ejemplo de esto son las discusiones que se tienen en Estados Unidos con la segunda enmienda que permite el uso de armas de fuego de manera libre y constitucional. Y vean cómo este es un tema un poquito problemático allá con el problema de los tiroteos. Y es que la norma tiene un sentido determinado solo de la manera ostentosa, en razón con un conjunto de hechos determinados que se indican contextualmente. Esto era lo que planteaba Jesús en su exposición hace breve, de que al momento de interpretar la norma siempre debe ser en contexto con el conjunto de hechos que se determina. Entonces, en esencia, lo que está diciendo Ascarelli es que pasamos de la disposición a la norma por medio de la interpretación. Entonces, ¿en qué consisten los métodos de interpretación? Los métodos con los que pasamos de una disposición a una norma. Los métodos, la noción de interpretación en el derecho implica que las disposiciones jurídicas no tienen un único significado jurídico y que corresponde al operador jurídico determinar el verdadero alcance y significado de lo plasmado en la ley para su correcta aplicación en el caso concreto. De ahí que la dogmática tradicional versa respecto de distintos métodos de interpretación que vamos a ver a continuación. El más conocido de todos es el método literal. ¿Quién me ayuda con la lectura un poco? Yo. Procede entonces. Se propone determinar el sentido de una disposición jurídica a partir de su estructura literal. Se fundamenta en la atribución de significado a las palabras empleadas por el legislador o por las partes contratantes, auxiliándose para ello de las reglas gramaticales y los distintos usos del lenguaje, para así determinar cuál es el significado normativo de una proposición jurídica. Conforme a este método, el intérprete adopta una posición estática respecto al texto de la norma, en tanto rinde culto a la voluntad positivizada del legislador en desmedro de cualquier exigencia social o de justicia que no puede ser suplida por la aplicación literal de un texto normativo al caso concreto. Perfecto. Entonces, vea ahí cómo la interpretación literal también tiene
una actitud ideológica, y esa actitud ideológica es no pongo más allá por querer forzar. Lo que el legislador no puso no lo voy a poner yo. ¿Por qué? Porque de esa manera usted por lo menos cumple con un estándar de fidelidad, eso se diría desde el método literal, ya que se le rinde culto a la voluntad positivizada del legislador. Vean cómo a nosotros nos enseñaron derecho diciendo el legislador fue sabio, como una forma de erigirlo como el sabio dentro de la comunidad jurídica, donde debemos limitarnos exclusivamente a llevar a cabo sus deseos por medio de la actividad adjudicativa, que sería la actividad de los jueces, que son los encargados de interpretar y aplicar las normas jurídicas. Ahora bien, esto, por supuesto, no daba respuesta a todos los problemas. Y es así como la interpretación literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto. Recuerdan bien que hablamos del problema de la ambigüedad del lenguaje o bien la controversia de lo planteado. Y por ello existen variantes de este método. Una variante es la interpretación restrictiva, que pretende limitar el alcance normativo a los casos más específicos y limitados por el legislador, tratando así de lograr la aplicación más fiel posible. Pero también hay otro tipo de interpretación, que es la interpretación extensiva, que consiste en ampliar el campo significativo de un texto hacia situaciones no previstas por el legislador. Tomen en cuenta, por ejemplo, el tema de la electricidad, parte de una ley general de electricidad. ¿Cómo ustedes castigan el robo eléctrico sin una ley general de electricidad? Adelante, perdón. No, profe, que es lo que yo iba a decir, creo como que no va. Dígalo, no importa. Yo pienso que no se podría clasificar como robo solo, porque estás robando. Exacto. Eso, miren, lo dijo bien. O sea, si no tenemos una ley especial que regule el robo eléctrico, vamos a tomar el artículo 379 del Código Penal que dice que el que con fraude sustrae la cosa ajena será reo de robo. Y ese vamos a extenderlo hasta el robo eléctrico, entendiendo que el fluido eléctrico es una cosa. Eso lo hizo la jurisprudencia mucho antes de la Ley General de Electricidad para perseguir el robo de electricidad. Ustedes entonces tendrían ahí el tema de discutir si la electricidad es una cosa o no. Pero indudablemente que esa es una modalidad de interpretación extensiva. ¿Por qué? Porque se amplía el campo significativo del concepto cosa para situaciones no previstas, como por ejemplo la posibilidad de que algo invisible como la electricidad pueda ser robado. Ya habría que ver si ese mismo término haría cuando alguien se roba la clave de un Wi-Fi. Entonces, otro método es el método sistemático. Este método consiste en examinar no solo la norma aplicable al caso para su solución concreta, sino la noción de que ésta forma parte de un todo ordenado que igualmente debe ser tomado en consideración. Bobbio define esta interpretación como aquella que basa sus argumentos en el presupuesto de que las normas de un ordenamiento, o más exactamente de una parte del ordenamiento, como el derecho privado, el derecho penal, constituyen una totalidad ordenada y que por lo tanto es lícito aclarar una norma oscura o integrar una norma deficiente, recurriendo al llamado espíritu del sistema, yendo aún en contra de lo que resultaría de una interpretación meramente literal. Un buen ejemplo de método sistemático es el que utiliza el Tribunal Constitucional cuando tiene que declarar la norma que se le acusa de inconstitucional como conforme al ordenamiento jurídico. Y es, por ejemplo, cuando una norma se le acusa de que es contraria a la Constitución. Y en defensa de ese principio pro lege es de que ciertamente uno de las posibles formas de interpretar esa norma es inconstitucional, pero a los fines de salvaguardar de un principio de conservación de la norma, vamos a agarrarnos de otra posible interpretación que conserve el texto, pero que su interpretación sea conforme a la Constitución. De esa manera, entonces,
podemos decir que X norma no es contraria a la Constitución. ¿Se entiende más o menos el método sistemático? Sí. Muy bien. En otras palabras, mira, eso wow, no me hay que decir la verdad y sale de una vez. En otras palabras, este tipo de interpretación se busca extraer de la disposición normativa un enunciado que sea compatible al sistema jurídico al cual pertenece. Se parte de la noción de que el ordenamiento jurídico está compuesto por diversos subsistemas, cada uno de ellos dotado de cierta unidad interna. Inclusive, una modalidad importante para los fines de esta revisión es lo que se llama la interpretación conforme a la Constitución, que consiste en que si una disposición normativa puede ser interpretada de distinta manera, se optará por aquella mejor ajustada a los cánones constitucionales. Cuando se hace una interpretación conforme a la Constitución, que hay varios ejemplos ofrecidos por el Tribunal Constitucional, evidentemente que se está adoptando un método sistemático de interpretación en pro a la conservación de la norma jurídica. Porque te están diciendo, no es todo, es solo esa forma de tu interpretarla que es inconstitucional y vamos a proscribir esa forma, pero no vamos a anular la forma completa. No sé si ustedes siguen el fútbol americano, pero hay un video que estaba viendo recientemente y era de un juego de fútbol de secundaria. Estados Unidos tiene algo interesante y maravilloso en los deportes, y es que todo lo tienen estructurado. Por ejemplo, el atleta que va a ir a jugar profesional a la NFL, que es la Liga Nacional de Fútbol, tiene que pasar por el college, por la universidad. Y a su vez, los atletas que van para el college tienen que a su vez haber sido selección dentro del high school, dentro de la secundaria. Lo que significa que aún tú siendo un niño de 14 años, de 15 años, de 16 años, de 17 años jugando, tu futuro y el futuro de tu equipo es importante para el resto de tu carrera profesional en cada uno de esos juegos. Entonces, yo estaba viendo este partido donde un linebacker, una de estas gente fuerte, no le gustó el cante de un referee y previo a su expulsión lo tacleó, pero lo tacleó con una conducta antideportiva de tal manera que posiblemente ese joven de 17 años vaya a ser procesado penalmente, porque fue una conducta antideportiva donde alguien sin observarlo lo taclea. Y evidentemente esto hace que lo expulsen del equipo. Pero la liga para ese equipo de secundario también tomó como medida sancionar al equipo completo, y sancionándolo de que aun cuando están en eliminatoria casi al borde de ganar un campeonato, el equipo va a ser expulsado de la competencia y no va a poder participar. Vale destacar, en un equipo de fútbol americano hay de 20 a 30 personas. Yo le pregunto, ¿la decisión de sancionar al equipo completo, ustedes la ven como una decisión razonable? No. ¿Por qué no? Desde una óptica penal, la responsabilidad es personal. O sea, el acto de un particular no puede afectar no puede Claro, extenderse. claro. Pero aquí no estamos sometiéndolo penalmente al equipo, sencillamente le estamos quitando la posibilidad de llegar a un campeonato. Habría que ver cuáles son las reglas en cuanto a eso, ¿no? Quizá haya una regla de la que se estén agarrando, pero la pregunta que yo hago, no sé de las reglas, ¿es justo que a un equipo entero lo depuren por la conducta de una sola persona? No, en cuanto a eso, no. Al menos, bueno, no. Bien, bien. Es el mismo Quizá razonamiento. desde la óptica de que el equipo es una unidad y de que ese jugador es un representante del equipo, como un gerente, por ejemplo. Perfecto. Esa pudiera ser un argumento interesante. Lo que planteaba el planteamiento inicial, sobre todo el tema penal, como analogía, eso que sucedió es básicamente la misma forma en cómo el Tribunal Constitucional opera con normas que
su primera interpretación, su segunda interpretación, su tercera interpretación pueda tener aristas inconstitucionales. El razonamiento es el siguiente: si una norma puede ser interpretada de 5 maneras distintas y una de esas maneras es inconstitucional, vamos a expurgar la norma del ordenamiento jurídico. Vamos a declarar inconstitucional de cuajo. No. No. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Armonizar con la Constitución Armonizar. a través de la interpretación. Armonizar. Perfecto. Y establecer de qué forma sí puede ser interpretada y de qué forma no debe ser interpretada. Ese es un método sistemático de interpretación. Entonces, otro método de interpretación se funda en la atribución de significado a una norma, tomando en consideración el fin para la cual fue creada en primer lugar. Este tipo de argumentación se le conoce también como consecuencialista. ¿Por qué? Porque se presupone que el juez deberá de solucionar un conflicto de intereses, para lo cual deberá descubrir cuál de ellos es considerado como más digno de protección en el ordenamiento jurídico. Por lo general, cuando los jueces en medidas de coerción, además de imponer medidas de coerción, interponen medidas de protección para la víctima, el razonamiento utilizado no es un razonamiento al presente, sino un razonamiento al futuro. Y en este caso utilizan bastante lo que es el método teleológico. En una materia muy especial, siempre utiliza este método y es la materia de niño ni adolescente, por el principio del interés superior del niño. Para determinar guarda, para el tema de la regulación de visitas. Por eso es que dicen que el juez de niño ni adolescente debe ser siempre un juez sensibilizado, porque si se concentra en aplicar literalmente las normas jurídicas, puede estar causando un daño irreparable sin él mismo proponérselo. Por ejemplo, hay personas que se encargan de poner pensiones altísimas porque entienden que es la pensión que corresponde y eso nadie lo pone en duda. Pero también tú tienes que garantizar la forma de que cumpla con esa pensión. ¿Por qué? Porque si es una pensión que se merece pero de imposible cumplimiento, entonces tú estás resolviendo el problema jurídico en papel, pero tú estás protegiendo a ese mismo menor de edad. Este argumento se fundamenta en el hecho de que el derecho debe concebirse como una constelación de normas con una pretensión de justicia y de coordinación social, que conservan en su núcleo interno lo que se denomina las ratio legis. Yo le diría las ratio juris, para no limitarlo solamente al derecho positivizado. García Amado explica que este tipo de argumentación se encarga de justificar la elección entre dos o más posibles premisas interpretativas, atendiendo a cuál de ellas provoca una aplicación de la norma interpretada de acuerdo al fin pretendido por dicha norma en mayor y mejor proporción frente a las demás alternativas. Existen dos vertientes del método teleológico. Una vertiente teleológica objetiva que se encuentra fundamentada en la necesidad de dar a los enunciados legales el significado que en mayor grado permita alcanzar el fin que hoy querría alcanzar una persona razonable al lograr formular tales objetivos, y el argumento teleológico subjetivo, que se justifica en la necesidad de dar el alcance que quiso originalmente su autor. Otro método de interpretación es el método analógico, y es el que permite utilizar la solución prevista para un caso a otro distinto al cual no hay solución expresa en base a una cuestión de identidad, de estructura entre ambos casos. Es tanto un método de interpretación como un método de integración. ¿Por qué un método de integración? Porque ayuda a solventar el tema de las lagunas jurídicas en base a una identidad estructural entre el caso expresamente configurado en la legislación y aquel sin una solución jurídica aparente. Pero también permite al juez en un caso concreto darle el alcance de significado a una disposición con textura abierta en base al tratamiento que se le otorga a una problemática similar. El mejor ejemplo de argumentación analógica yo lo veo siempre con la sentencia del caso Avon del 24 de febrero de 1999. ¿Por qué con ese caso? Porque esta sentencia instituye de manera pretoriana el amparo, pero para instituir el amparo no lo hace de la nada. Primero se basa en el hecho de la prerrogativa fundamental establecida en el artículo 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tiene aplicación interna en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir,
Ya ahí apeló a un método sistemático. Vio el derecho como un todo y dice, los tratados internacionales están dentro de ese todo, por lo cual hay que aplicarlo. Pero no solamente hizo eso, porque lo que teníamos era una ausencia de procedimiento legalmente establecido para regular el amparo en 1999. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Justicia? En ese momento tomó el procedimiento que más se le parecía al amparo, que es, ¿cuál es el procedimiento que más se le parece al amparo en nuestro ordenamiento jurídico, señores? Habeas data, habeas corpus. El habeas data, ajá. No piensen como penalistas, señores. Buen ejemplo, habeas data, buen ejemplo, habeas corpus, pero estábamos hablando de un derecho que no está tutelado para asuntos meramente penales. En materia, por ejemplo, civil ordinaria, ¿qué es lo que más se le parece a un amparo? Referimiento. Referimiento. La sentencia del 24 de febrero de 1999, conocida como sentencia del caso Avon, estableció exactamente eso, que como no había un procedimiento, había que buscarle el que mejor se le pareciera a lo que debe ser un recurso sencillo y efectivo para tutelar a la persona contra un derecho fundamental vulnerado o la amenaza de ser vulnerado. Y el referimiento es exactamente una ordenanza que se da de manera provisional ante la existencia de urgencia y peligro, cuando hay un daño inminente o cuando hay una turbación manifiestamente ilícita. Como si estuviéramos hablando lo mismo, pero con diferentes palabras. O sea, el referimiento fue la estructura que existía, de la cual se encargaron de imitar en esa misma sentencia para crear pretorianamente el procedimiento de amparo, mucho antes de la Constitución del 2010, mucho antes de la Ley 137-11, mucho antes de la Ley 437-06. El amparo se regulaba en este país desde 1999 hasta el 2006 de manera pretoriana por una sentencia indicando que el procedimiento que se agotaba en el referimiento es el mismo que hay que agotar en el amparo. Esta es una forma analógica de razonamiento. Y esto se da constantemente para solucionar problemas jurídicos. Dentro del campo de la lógica formal, la argumentación por analogía constituye una modalidad en la que el sujeto realiza un tránsito de lo singular o particular a lo singular o particular, apoyándose para ello en comprobar elementos semejantes en ambos casos, para luego concluir con la afirmación probable de que en uno de ellos, de una nota o elemento común, de cuya presencia solo está comprobado en otro. Sin embargo, explica Atienza que la analogía no tiene una estructura estrictamente lógica. Sin embargo, explica Atienza que la analogía no tiene una estructura estrictamente lógica, entendida por la lógica formal. Alex al respecto expone que la analogía siempre está un componente axiológico o valorativo, imposible de reducir a un sistema de lógica formal general, de óptica, de probabilidad o de lo borroso. El uso de la analogía, dice Manuel Atienza, implica necesariamente creación o innovación en el derecho. Por eso no es un proceso estrictamente lógico. Pero la analogía no es una fuente del derecho, sino la norma o principio creado a través del procedimiento analógico. En esencia, señores, por vía de la interpretación, lo que tratamos nosotros es de demostrar que los problemas del concepto jurídico no solamente se limitan a identificar la fuente del derecho, sino la forma en cómo la misma deben ser implementadas. Evidentemente que no es una labor perfecta, pero yo instaría a todos los operadores jurídicos que con buena argumentación es una labor perfectible. Por el día de hoy terminamos. ¿Alguna pregunta? Profe, un ejemplo de una interpretación analógica de una norma. Ok. Bien. El mismo ejemplo que estaba explicando hace poco, que era el de el amparo. Tenemos, por ejemplo, el recurso de amparo, la acción de amparo.
A 1999 no había normas que regular el amparo. Entonces, tenemos una acción denominada recurso de amparo que hay que solucionar. Que sí existía una norma paralela que era la del referimiento, que sí estaba regulado por efecto de la ley 834 de 1978. Como el referimiento guarda parecido en elementos A, B y C con el amparo, se entendía que la mejor forma de crear, porque es una labor integradora, como bien habíamos establecido, una nueva norma era tomando el modelo del referimiento para la solución del caso. La analogía tiene mucho parecido a la interpretación extensiva, con una ligera diferencia. El ejemplo que dimos de interpretación extensiva, que con respecto al robo de electricidad, ampliamos el marco de aplicación del artículo 379 del Código Penal al caso especial de cuando la cosa sea el fluido eléctrico. Eso es una interpretación extensiva. La analogía es cuando en vez de ampliar un supuesto normativo, lo que hacemos es que creamos ese supuesto normativo a partir de otro similar, que es el caso del amparo, que fue un supuesto normativo creado de forma pretoriana a partir de la institución del referimiento y a partir del mandato fundamental del 25.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Le satisface ese ejemplo? Sí, profe, si es posible, un ejemplo de una interpretación a fortiori. A fortiori. Sí. Sí, Este es muy chulo. justo Bien, iba a ¿qué es a preguntarle fortiori? también ¿Qué es a sobre ese fortiori, método. señores? ¿Qué es a fortiori? Iba a preguntarle de ese método porque estuve leyendo que es muy parecido o que se confunde con el método analógico. Hay cierto parecido, pero no es tanto. Miren bien, yo le daba un ejemplo, no sé si era con esta clase, que era de una prohibición. Prohibido subir con perro a los vagones de tren. ¿Recuerdan que trabajamos eso o fue en otra clase? Porque ese es el problema de dar mucha clase en muchas partes. Sí, lo trabajamos. Muy bien. Y hablamos de un oso entrando en un vagón de tren. La persona que entra con el oso al vagón de tren, ¿está violando o no está violando esa norma? ¿Aló? Quedamos en que sí, que él estaba violando, si no me recuerdo. Bueno, dígame qué usted considere, Perla. Bueno, yo consideraba que no, pero después de esa clase yo considero que sí. Bueno, aún hoy usted considera que sí, ¿por qué? Bueno, lo que hablábamos en la clase, que por eso fue que estoy de acuerdo ahora, era que decíamos que el oso podía incluso causar un mal mayor que el que podía causar el perro y que por eso... Bien, ¿y qué significa entonces a fortiori en este caso? Que es la norma que se puede aplicar a casos que, bueno, que el mal sea mayor. Que si la prohibición, dígame Jesús. A fortiori, en español, lo que significa es con mayor motivo. Ahora, Exactamente.
Yo lo que necesito es como aterrizar el concepto a, por ejemplo, el Código Procesal Penal. Yo estaba viendo cuando estaba haciendo el trabajo que se podría decir que una interpretación a fortiori sería el caso eh, en el que el juez de fondo puede hacer lo que hace el juez de la intrusión, pero el juez de la intrusión no puede hacer lo que hace el juez de fondo. O sea, Exacto. algo así. No, pero miren, por ejemplo, el caso que me toca a mí discutir con jueces. El juez de la instrucción en la fase intermedia puede variar medida de coerción. Sí, El juez de la instrucción en Sí. la fase inicial puede variar medida de coerción. yo entiendo que sí. El juez de colegiado, la presidencia en el transcurso de un proceso penal puede variar medida de coerción. Eso fue justamente lo que yo puse en el trabajo. O sea, si uno interpreta la facultad que se le otorga al juez de la ¿Sí? intrusión de imponer, variar, hacer cesar una medida de intrusión, se entiende que el juez de fondo también lo puede hacer. Entonces Y, ahí con, estaremos interpretando. si lo ponemos de la forma en como usted lo está diciendo, oiga bien, es una argumentación a pari, porque lo estamos viendo desde un plano horizontal. ¿Qué le daría la fuerza de a fortiori? Por ejemplo, el juez de qué tanto grado de culpabilidad examina el juez en fase inicial. No lo Una, examina. una cintila vinculante. En Exacto. fase intermedia, la probabilidad razonable de que haya cometido el hecho punible. Pero en fase de fondo, para dar sentencia condenatoria, tiene que ser más allá de cualquier duda razonable. ¿Qué te está diciendo eso a ti? Que el juez de fondo tiene más elementos de convicción para entender la peligrosidad de la gente del que puede tener un juez en fase inicial. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que el que más cerca está de determinar la culpabilidad está totalmente vedado de variarle la medida de coerción? Obvio, esto no es un argumento unívoco, eso dependerá mucho también de los jueces que lo vayan a interpretar. O sea, argumentos fortiori hay muchos en muchos sentidos. Mi argumento también para decir que en materia inmobiliaria pueden conocerse daños y perjuicios es porque si tú puedes conocer de lo principal, que es el antijurídico, cuando alguien tiene una actitud fraudulenta con la que falsifica un acto de venta para que se transfiera un derecho de propiedad, ¿cómo es posible que ese mismo tribunal que determina eso no pueda accesoriamente determinar daños y perjuicios? O sea, quien Ok. puede lo más, puede lo menos. Entonces, por ejemplo, profe, podríamos decir que varía la calificación jurídica. No recuerdo el artículo en particular, pero el artículo que dice que el juez de fondo puede cambiar la calificación Varía la jurídica, calificación jurídica. ahí opera entonces una interpretación a fortiori. Pudiese operar en la medida en la que uno dice, si otro con menos condiciones que yo pueda hacerlo, yo puedo hacerlo con mayor razón. Siempre que se pueda meter esas tres palabritas que usted ha dicho, con mayor razón, eso es a fortiori. Si yo ordeno la venta en pública subasta, tanta mayor razón tengo yo para expulsar a la persona que está dentro de esa propiedad de manera ilegal. Ahora entiendo mejor, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, señores? Sí. O sea, no Dígame, de, Perla. no de la interpretación, yo tengo todo claro lo que es cada una, pero yo tengo una duda sobre el punto del examen. Los ejemplos deben de estar en el ordenamiento dominicano, pero deben de estar presentes ahora o yo le puedo plantear ejemplos que ya se hayan subsanado. Puede plantear ejemplos ya subsanados con el argumento subsanador y con su comentario al respecto. Bien. ¿Alguna otra duda?
Bueno, jóvenes, siendo las 7:08 de la noche, vamos a dar por concluido este bonus track de interpretación jurídica. Dígame, Eugenia.